Bueno, doctor, ahora viene el pollo del arroz con pollo, porque la gente tiene muchas preguntas, el chat está reventado, tengo casi 20 preguntas que me han pasado también por redes sociales y quería empezar donde nos habíamos quedado con el puntito de ya vencía el coronavirus, ya no permití que la célula, la proteína Spike, la proteína S, que es el receptor o es lo que me va a tocar aquí en mis células, no va a entrar porque ya me vacuné, ya me puse todo esto. ¿Cuál es la razón por la cual aún personas vacunadas se siguen infectando? No, la razón fundamental es porque te expliqué que la proteína Spike genera una serie de anticuerpos anti diferentes sitios de esa proteína. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que hay anticuerpos que son de unión y anticuerpos que son neutralizantes. Entonces, si la célula tuya no fue capaz de crear esos fragmenticos y generar anticuerpos de tipo neutralizante, o sea, que neutralice la entrada del virus, Uh -huh. tú te vas a infectar, pero te vas a infectar de una manera un poco particular. Te vas a infectar levemente, no como si estuvieras por primera vez reaccionando al coronavirus, porque ya tú tienes, por default, tú tienes anticuerpos que se crearon con esa vacuna. La mayoría de las personas que están vacunadas, estos son datos estadísticos, esto no es observación, Uh -huh. simple observación, datos estadísticos. La mayoría de las personas que están vacunadas no se enferman, o bien, si se enferman, le da un coronavirus, o sea, síntomas del coronavirus bien leve. Existen casos que sí mueren, y tienes razón, no se sabe por qué. Existen casos que mueren, pero muy aislados. Yo siempre pongo el ejemplo de ir a la playa. O sea, yo conozco, por ejemplo, una persona cuando yo estaba en cuarto grado de que murió ahogado en la playa. Sin embargo, de las miles y miles de personas que yo conozco que han ido a la playa, no mueren. Es entendido. ¿Eso qué implica? Si tú te pones la vacuna, tú tienes probabilidad de morir, pero te aseguro de cada millón de personas muere uno. Los medios que hacen exponen esto por sensacionalismo, simple sensacionalismo, y dicen, han muerto 3 personas en la localidad tal. Sí. ¿Y cuántas personas se vacunaron? ¿Cuál es el porcentaje de personas muertas? No me hables de números reales, o sea, de números naturales. No, Uh -huh. háblame de porcentaje en general. Uh -huh. ¿Qué porcentaje de personas murieron? Por ejemplo, nadie dice que la tasa de letalidad del coronavirus es 3%. Nadie lo dice. Solamente el 3% de las personas que De se las contagian se personas, mueren. aunque no estén vacunadas, mueren. Ok. La tasa o sea, la vacuna, te estuve comentando que en un programa tuyo, que tiene 29 veces más probabilidad una persona que no está vacunada, de una persona vacunada de morir, Uh -huh. ¿no? Eso implica que si el 3% de las personas en general son los que mueren y tú pones una vacuna que está reduciendo 29 veces esa probabilidad, ¿cuál sería el porciento de personas que van a morir? Es mínimo, menos de cero. Menos de Es mínimo. 0.5, 0.4. Uh O -huh. sea que la vacuna es importante. La vacuna es importante por diferentes motivos. Primer motivo individual. O sea, es importante para nosotros. Motivos número 2, motivo del núcleo familiar. Nosotros somos capaces, si tenemos la vacuna, estamos protegidos, lo más probable es que no lo llevemos a la casa. Perfecto. Y el tercero es a nivel social. A nivel social, si todos estamos vacunados, podemos erradicar a una enfermedad tan terrible como el coronavirus. Nosotros casi erradicamos la polio. Actualmente hay brotes de polio. ¿Por qué? Por los movimientos antivacunas. La viruela está erradicada de la faz de la tierra. ¿Por qué? Por las vacunas. Es, es, La gente moría de la viruela. De hecho, el diezmo de la población americana, de indígenas americanos, acá en América, fue debido a la viruela.
y no debido a la conquista como tal, que eso es un dato. Recuerdo haber leído en historia que una de las cosas que hicieron los conquistadores ingleses con las tribus locales los indígenas eran personas muy ingenuas, muy inocentes, no tenían el conocimiento que tenían los conquistadores, y ellos les regalaron sábanas de su hospital de infectados de la viruela para diezmar el lado de ellos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban vacunados de alguna forma, ¿no? Había muchos que le habían dado viruela vacuna, no se enfermaban, tenían contacto, no se enfermaban. Y ellos también, o sea, los españoles también murieron muchos por la viruela. Pero bueno, había muchos que estaban de una forma, ellos no sabían por qué estaban de una forma protegidos, de alguna forma. Repito, eso fue en 1492, a 1500 aproximadamente, ¿no? La conquista de México fue 1521, llegó Hernán Cortés a México, pero hasta 1700 no se sabe esto, lo que te comenté anteriormente de lo de la vacuna, 1720 y pico creo, con este inglés que te dije. Es muy interesante eso que nos estás comentando, porque es que, de nuevo, el proceso de vacuna no es de ahora, aunque antes no hubieran jeringuillas, también había algo que simulaba el mismo proceso, la misma mentalidad que hay detrás de vamos a inyectar un pedacito bueno de un virus para convertirte en inmune del virus malo. Eso se estaba haciendo hace 2000 años, casi. Desde el siglo XII. Desde el siglo XII, imagínate. El primer indicio, evidentemente, yo creo que anterior al siglo XII habían también procesos de vacunación. No se sabe, no hay evidencia. No hay evidencia. No hay evidencia, pero sí la primera evidencia histórica, siglo XII, 1100. Doctor, tengo muchas preguntas aquí, me gustaría poder empezar con algunas. Si pudiera respondérmelas, vamos a ver. No todas tienen que ver exactamente con la vacuna. Por ejemplo, tengo a Tomás Martínez de la ciudad de Miami, me está preguntando si las aspirinas de 81 miligramos sirven para prevenir los coágulos de sangre en los pulmones producto del COVID. Bueno, yo tengo un amigo farmacólogo que no le da mucho crédito a la aspirina de 81 miligramos, pero bueno. A ver, el COVID puede provocar un DIC, una coagulación intravascular diseminada. De hecho, en el laboratorio clínico se ve mucho. El paciente nos está grabando con COVID, le aumentan los dímeros o sea, el D-dimer, el fibrinógeno, que es una respuesta también, ocurre una respuesta desacerbada respecto al fibrinógeno, que es una proteína de fase aguda, etc. O sea, que al final, por decirlo de una manera popular, la sangre se te coagula. Okay. Entonces la gente relaciona esto con la aspirina. Dice, bueno, si la sangre se me coagula y yo tomo aspirina de 81 miligramos, yo puedo de alguna forma licuar la sangre, ¿no? De una manera popular. ¿Qué es lo que pasa? Que la aspirina, el ácido acetil salicílico, inhibe una enzima que se llama ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa interviene en el proceso de activación plaquetaria, etcétera, entonces no se generan los coágulos. Por eso es ¿Funcionaría entonces la aspirina? No se sabe realmente. Lo que se hace en los hospitales es poner heparina. Okay. De bajo peso molecular. Se pone heparina al paciente y la heparina también tiene la función de no permitir que se activen los procesos de coagulación sanguínea, porque es un inhibidor de la vitamina K que interviene en el proceso de coagulación. O sea, la coagulación. Ahora tú me dices, ¿sirve para prevenir? No. ¿Por qué no sirve para prevenir? Porque la aspirina inhibe el proceso de coagulación, no inhibe la entrada del COVID. O sea, tú te puedes infectar con COVID y a lo mejor no mueres de un DIC, de una coagulación intravascular diseminada, pero mueres por otras cuestiones como miocarditis que hablamos, como destrucción a nivel neuronal. O problemas renales. Problemas, o sea, fallo renal, fallo sistémico. O sea, que hay muchos síntomas y signos que están relacionados con esta enfermedad y tú lo que estás haciendo es tratando de evitar uno. Okay. Tú puedes morir por todos los demás.
No es muy efectiva entonces la aspirina para ese caso. No es que no sea efectiva, sino que, o No se sea, usa para eso, no me está funcionando en nada ahí. o sea, no está prescrita para esta cuestión. Tenemos aquí a Ahora, Joanca de Perú que me está enviando incluso el screenshot de un estudio. Dice, un estudio llevado a cabo en Suecia reveló que los niveles de anticuerpos que combaten el COVID-19 en las personas que han recibido las 2 dosis de los fármacos contra la enfermedad fabricados por Pfizer y AstraZeneca disminuyen más rápido de lo que se creía anteriormente. Me está diciendo, ¿qué tanto tiempo yo estoy inmunizado o inmunizada en el caso de Joanca? Antes de yo decir, tengo que poderme cuidar de nuevo desde cero, como que no tengo puesta ninguna vacuna. ¿Cuánto me dura? mira, existen unas células que se llaman células B de memoria, que son las que producen el anticuerpo. O sea, las células B son las que producen el linfocito B, son los que producen el anticuerpo. Hay células que son de memoria. Quiere decir que una vez que tú te has infectado, has tenido una vacuna, se produjeron anticuerpos contra esas proteínas específicas o ese virus, esa bacteria, llámala así. Y en ocasiones, hay una respuesta límite tal que genera también una memoria. Esas células están preparadas para cuando tú te infectes de nuevo, ellas produzcan ese anticuerpo. Eso está en estudio. En este momento está en estudio. No se sabe, de hecho, cuánto puede durar la respuesta de células P. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no están vacunadas? Que las personas que no están vacunadas no se sabe si una infección con una carga viral, una baja, provoca producción de células B, y las personas con una carga viral alta, que tuvieron carga viral alta, o sea, sí tienen presencia de células B. No se sabe el límite biológico con el cual, con una infección determinada, tú vas a tener memoria. Por eso es que se recomienda vacunarte, porque por lo menos tú puedes vacunarte en ciertos periodos de tiempo y se te puede testear de alguna forma en el laboratorio si tú estás produciendo unos anticuerpos. Hay estudios ya relacionados con la vacuna, cuánto va a durar la memoria de la vacuna. Sin embargo, no se puede saber a nivel biológico de qué forma, o sea, si tú puedes producir células B de memoria o no, debido a una infección con COVID, porque eso depende de la carga viral y nadie sabe qué carga viral tú adquiriste. Entendido perfectamente. Eso quiere decir que se recomienda 100% la vacunación masiva. Eso es importante, sobre todo para lograr la famosa inmunidad de rebaño que nos están pidiendo. Nos está hablando también Gisela desde aquí de la ciudad de Miami. Se dice que afecta a la mujer y al hombre para poder tener hijos. ¿Qué tan cierto es? Tengo una sobrina de 30 años que no se la quiere poner por esa razón. Dice que se vuelve estéril. Ok, el motivo es, y eso creo que lo conversamos anteriormente, sí, es que las proteínas nosotros a veces las nombramos con la sigla inicial, o sea, con la letra inicial. La proteína Spike se llama proteína S. La proteína sincitina también le dicen proteína S. Son dos proteínas completamente diferentes. Uno está involucrado en el proceso de infección del COVID y otra está implicada en el proceso de implementación de la placenta, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo genero anticuerpos antiproteína S, antiproteína Spike, estoy generando anticuerpos contra eso, nada más. A alguien, algún sesud de las redes sociales, se le ocurrió relacionar esa proteína S con la proteína sincitina, que también nosotros le decimos proteína S, y entonces pensaron en que la producción de anticuerpos antiproteína Spike, por ende, proteína S del coronavirus, era en los mismos anticuerpos que inducían el aborto natural. Alguien confundió el mango con la manguera y se jodió la historia. Exactamente, alguien lo confundió, lo lanzó a las redes sociales y debido a que las redes sociales son un vehículo muy importante en la producción, en la propagación de noticias falsas, le llegó a casi toda la población. La gente empezaron a hablar de estos temas y tienen miedo a vacunarse. Y es lógico, ¿no?, que tengan miedo, porque si me están diciendo que el doctor tal no existe, porque muchas veces se la adjudica a algunos planteamientos hasta premios Nobel que nunca hablaron de ese tema. Está diciendo eso, quiere decir que yo no debo vacunar. Otra cosa, quiero aprovechar, ojo con las noticias en las redes sociales.
siempre vayan a un artículo. Yo siempre me he preguntado por qué creerle a fulano de tal, que no sabe nada de ciencia, que ni siquiera es médico o biólogo, bioquímico, etcétera, que no tienen o sea, no tienen nada de idea con respecto a este tema, y por qué no buscar un artículo oficial, por ejemplo, en el PubMed. El PubMed es el sitio oficial que se utiliza, hay otros sitios, pero se utiliza mucho para la información, o sea, para extraer artículos de alta calidad de revistas de alto impacto en determinados temas. Si usted quiere saber de la vacuna, usted busca el PubMed y entra coronavirus, vacuna Moderna. Baja el artículo y se lee lo que escribió un científico en Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, etc. Aterrizado al lenguaje terrenal. Señores, si ustedes quieren saber dónde se está quedando a comer un artista, no vayan a la revista, revisen el Instagram del tipo. Ese es vayan a la fuente original. Vayan al lugar de donde de verdad se dicen las cosas sin manipular. Cuando la información va de una persona a otra persona a otra persona, cambia mucho la historia. Y también verifiquen la fuente. El hecho que yo diga ahora mismo que Juan dijo que las rosas son azules no significa que sea cierto. Vayan a ver a Juan, revisen su fuente. Por eso aquí traemos de primera mano a este doctor, el biólogo molecular Darien Fernández, para que nos esté aclarando todas estas cosas. Tengo otra pregunta. Aquí me está preguntando Mónica. Si alguien tiene puesta la vacuna Abdala o Soberana, ¿puede ponerse alguna otra vacuna de las que ponemos aquí? Me pregunta esto por el tema de que los cubanos a partir de los próximos días no van a poder entrar a Estados Unidos si no están vacunados con algunas de las que están aprobadas por la OMS. Por la FDA. Por la FDA, perdón. La Administración de Drogas y Alimentos. ¿Se puede poner, después de haberse puesto Abdala o Soberana, alguna de las vacunas de nosotros, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson? Sí, o sea, no hay ningún tipo de problema con eso. De todas maneras, no se ha institucionalizado eso, o sea, de alguna forma no se ha dado a conocer este tema de la mezcla de vacunas, pero ya han ocurrido mezclas de vacunas en Cuba, han ocurrido aquí, de hecho en Estados Unidos ha ocurrido. Tú vas a Walgreens y te pones Moderna y después ni siquiera te preguntan y la segunda dosis te ponen Pfizer. O sea, sí hay mezclas de vacunas y no ocurre nada. O sea, a nivel orgánico, a nivel sistémico, no va a ocurrir nada. Simplemente te estás poniendo dos vacunas diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Si uno quiere activar a la vacuna anterior o al sistema inmune con respecto a los anticuerpos que produjo por la vacuna anterior, debes ponerte la misma. ¿Por qué? Si yo diseño una vacuna contra... Esto es un virus, tiene estas dos proteínas. Y yo diseño una vacuna contra esta. Y diseño otra vacuna contra esta. Cuando yo diseño una vacuna contra esta, para activar la respuesta inmune secundaria, yo tendría que ponerme una dosis contra esta vacuna. O sea, contra esta proteína. No contra la otra. No contra la otra, porque al final, si yo me pongo esta vacuna que está diseñada para atacar a esta proteína, simplemente tengo anticuerpos primarios, o sea, una respuesta primaria contra esta proteína y otra contra esta proteína. Y yo lo que necesito es tener esta respuesta contra esta proteína y en la segunda dosis activar esta respuesta o tener una respuesta más exacerbada. Perfecto, entendido. No es que haga nada, no es que te haga nada en el organismo, es que yo necesito activar las respuestas que me provocó esa... No me va a hacer daño, solo que no es suficientemente efectivo. Exactamente. Perfecto, ya sabemos, aquí tenemos... Por ejemplo, en caso de ella que se puso Abdala o Soberana, o no sé, si llega aquí a Estados Unidos y quiere ponerse Moderna, bueno, se pone Moderna completa, se pone las dos dosis de Moderna. Si hay una tercera, también se la pone. Perfecto, todo clarito por ahí. Arián nos está preguntando desde aquí, ¿cuál de las vacunas? Esa es la pregunta que le hacen a todos ustedes. ¿Cuál de las vacunas usted recomienda? Yo pienso que las tres son muy buenas. Por un problema de efectividad, de tasa de efectividad, se sabe que Moderna y Pfizer están en el primer lugar y después Johnson & Johnson. Muchas personas se ponen Johnson & Johnson porque es una sola dosis. Ese soy yo. Sí. Simplemente por eso.
pero es muy buena también, o sea, te va a levantar una respuesta inmune. Lo que pasa es que en este caso, bueno, la efectividad de la vacuna es un poco menor que las vacunas modernas y ¿Con cuál usted vacunaría a su hijo? con Moderna. Con Moderna. Moderna Pfizer, sí. Un problema personal, o sea, Ok. Es problema de marca, caballero, que los doctores también les gustan sus marcas. Da igual Nike o Adidas, no es igual. Los dos caminan, pero es cuestión de gusto. También nos están preguntando aquí, ¿realmente es importante vacunarse ahora? Todos están teniendo el virus con y sin vacunas e igual ya no mueren tantas personas. No, es falso, completamente falso. ¿Por qué? Porque sí es importante vacunarse y no la tasa de infectividad del virus, evidentemente, es mucho más alta en personas no vacunadas que en personas vacunadas. Y se sabe, mira, muy sencillo. Yo trabajo en un hospital aquí en los Estados Unidos y tú ves que entran pacientes con coronavirus y los registran en el hospital. Y siempre le hacen preguntas básicas. O sea, el ID, etcétera, etcétera. Y ¿estás vacunado o no estás vacunado? Si la persona decide decirlo, porque aquí, a diferencia de otros países, yo sé que no tiene nada que ver con política, pero bueno, a diferencia de Cuba, tú tienes el derecho de decirlo o no decirlo. Y si tú decides, tú dices si estoy vacunado o no estoy vacunado. Todo eso se va testeando, se manda para el CDC y se hace un análisis estadístico. Y en ese análisis estadístico arroja que las personas vacunadas tienen 29 veces más probabilidad de no enfermarse que las personas vacunadas. Quiere decir que eso que se está diciendo es completamente falso. Si las personas que estamos esperando tener una inmunización de rebaño mediante la infección de toda la población, estamos esperando para eso, para no vacunarnos, estamos mal. Estamos jugando la ruleta rusa. Exactamente. Jugando la ruleta rusa. Te puede tocar y te la puedes ver bien fea. Me están diciendo también por aquí, han habido varias mutaciones, ¿hay que vacunarse para cada mutación o la vacuna funciona para todas? Bueno, las mutaciones han ocurrido, depende de la mutación donde ocurra. Si ocurre en la proteína Spike y ocurre en el sitio RBD, que es el dominio de ion al receptor, porque esta es la proteína, pero solamente esta porción de la proteína es la que interactúa con el receptor de angiotensina 2, no toda la proteína. Okay. Tú puedes tener una mutación a nivel de todas las proteínas de acá, o incluso a las porciones de arriba, o sea, de las que no tocan las porciones externas de la proteína Spike. Si no tienes esta es una opinión mía, si no tienes una mutación en la proteína RBD, la vacuna va a ser efectiva, porque la vacuna está diseñada contra porción también RBD. O sea, y de hecho, eso lo que hace es neutralizar la entrada del coronavirus. La respuesta para esto habría que analizar cada variación, cada mutación. No se sabe. O sea, no se sabe. Y los virus de ARN son virus que mutan mucho, tienen una tasa de mutabilidad muy alta. Entonces, esto está en pañales. Estas cosas que estás preguntando están un poco en pañales. ¿Por qué? Porque todavía se está investigando acerca de este tema. Recuerda que eso ocurrió en el 2019, en diciembre del 2019. Se declaró pandemia en, no me acuerdo si fue en marzo. Fue en marzo del 2020. Del 2020 aproximadamente. Y entonces, o sea que el periodo de investigación ha sido bien corto y bastante se ha hecho, ¿Cómo no? Aquí me están preguntando, es que es sábado por la noche, doctor, me están preguntando, ¿es cierto que no se puede beber después de la vacuna? Bueno, ¿Tiene algo que ver? Bueno, mira, se trata de no consumir ningún medicamento recetado. Se trata de no beber. ¿Por qué? Porque cuando tú bebes ocurren fenómenos en el organismo que no se sabe si pueden apagar la respuesta inmune o no. Tú necesitas que el organismo esté completamente comprometido en esta respuesta inmune. Entonces, tú tratas como hay muchas cosas que no se saben todavía. Recuerda que una de las ciencias, aunque se crea que no, que menos se conoce, es de las ciencias biológicas. ¿Cómo no? Las biológicas son muy modernas, muy modernas. Y entonces no se saben interacciones que pueden ocurrir multicelulares, etcétera, que pueden inducir a una respuesta inmune un poco leve o una respuesta inmune
exacerbada. Y como las vacunas se ensayaron en individuos completamente sanos, individuos que no estaban consumiendo ningún medicamento, que no estaban ingiriendo alcohol, y se sabe que funciona para ese tipo de individuos, y no se utilizó como población para investigar a individuos que estaban tomando alguna bebida alcohólica, estaban bebiendo, se recomienda no hacer nada que sea diferente a la vida rutinaria tuya. Pues señores, no tomen alcohol después de la vacuna. Basta ya. O sea, aguántense 3 días, caballero, que tampoco es para tanto. No es tan complicado. Tengo una pregunta de Dairon. Nos dice una pregunta, esto es casi filosófico. ¿La vacuna es la solución al COVID? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque la única forma de erradicar una pandemia, una epidemia, es que exista inmunidad de rebaño. O sea, una enfermedad infecciosa es que existe inmunidad de rebaño. Puede existir inmunidad de rebaño de tipo natural o puede existir inmunidad de rebaño de tipo artificial. Nosotros estamos apostando por la parte artificial, o sea, la vacunación masiva. Perfecto. ¿Y por qué? Porque se sabe que es mucho más efectiva que esperar a que naturalmente la población muera o que se recupere la persona. Ya. Aquí tenemos a René desde México. René nos está preguntando, René tiene que estar feliz con el programa porque la pregunta es, ¿cómo podemos saber que las vacunas son seguras si se han desarrollado y autorizado tan rápido? Y las vacunas de ARN, fíjate cómo la gente conoce la historia, si las vacunas de ARN podrían cambiar el ADN. Le hemos respondido muchísimo, pero si nos pudiera decir brevemente, ¿cómo podemos saber, cómo podemos hacer que la gente se sienta que las vacunas son seguras, que no se están metiendo un microchip? Ok. La vacuna lo único que tiene es, como expliqué, un liposoma y el ARN que codifica para la proteína Spike, que te va a generar una respuesta antiproteína Spike en el organismo a nivel de anticuerpos, a través de los anticuerpos. Solo tiene eso, no tiene ni componentes de microelectrónica, ni nanotubos de carbono, ni sensores, no tiene nada de esto. Y además de eso, es muy segura, sí se sabe que es muy segura, aunque tiene efectos colaterales como todas las vacunas. Por ejemplo, en Cuba ocurrió un Guillain-Barré debido a vacunas que se pusieron. Aquí en los ensayos con Moderna, en AstraZeneca también creo que ocurrieron también fenómenos de Guillain-Barré. Pero esa no es la generalidad. O sea, puse el ejemplo. Claro, el extremo. O sea, puse el ejemplo esto de las personas que van a la playa y entonces se ahogan o no se ahogan. O sea, la probabilidad es tan baja que vale la pena ponerse la vacuna. Perfecto. Tengo a Madelis aquí diciendo, ¿por qué hay 2 tipos de vacunas diferentes? Una para niños y otra para adultos, cuando siempre las vacunas han sido las mismas. Creo que se refiere a que hay algunas vacunas que se van autorizando a niños más pequeños y otras no. ¿De qué se basa esa diferencia? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, eso depende de los mecanismos, o sea, de que la vacuna sea menos inmunogénica o más inmunogénica. El ensayo se hace de la siguiente manera, o sea, tú le pones a una población determinada de niños, por ejemplo, una vacuna con ciertas características o un medicamento con ciertas características y a una población adulta. Y tú ves las respuestas, o sea, tú ves las variables que se van modificando, las variables que tú quieres, testear en ese ensayo, y tú vas viendo cuáles son las variabilidades. Se vio, por ejemplo, que era mejor sacar una vacuna. Evidentemente ellos no te van a decir por un problema de patente. Claro. No te van a decir qué le hicieron o qué modificación, o si cogieron el liposoma, le pusieron una proteína de los adultos y otra proteína al de los niños que no fuera tan inmunogénica, o sea, que no exacerbara tanto la respuesta inmune. O se pusieron un coadyuvante diferente, o sea, no. Esto se hace por un motivo de investigación, de empirismo, simplemente. O sea, coger una población, ensayar con esa población de personas que están dispuestas a que ensayen con ellos, probar la vacuna o ese medicamento en una población determinada y empezar a utilizar otros candidatos vacunales con la misma tecnología, con otros candidatos vacunales, y decir, bueno, de estas 3 candidatos vacunales, ¿cuál es la que mejor funciona en niños? ¿Cuál es la que me levanta más anticuerpos, la que da menos efectos secundarios? ¿Cuál es la dosis adecuada en niños? ¿Cuál es la dosis adecuada en adultos? ¿Cuál es la que da menos efectos secundarios?
y esos candidatos vacunales se utiliza uno. No es que vayan a sacar una vacuna y ya ellos sepan la dosis que tú tienes que ponerte, ¿no? Exacto. De hecho, Moderna, por ejemplo, se ensayaron creo que con 5 grupos de 25 miligramos, de 50 miligramos, de 500 miligramos, etc. Y entonces vieron cuál de ellas era la más factible poniéndolo en una balanza entre efectos secundarios y la cantidad de anticuerpos que te generaba anti-COVID. Básicamente no significa que la vacuna para niños sea más segura para adultos. Es sencillamente una cosa diferente. Simple, exacto. Perfecto, tengo aquí, se ha especulado que las vacunas tienen 1% de algún material magnético en su composición y si eso es cierto, ¿cuál es el daño real, por muy pequeño que sea, que esto puede causar a corto, mediano o largo plazo? En TikTok y en las redes sociales se hizo muy popular el challenge de ponerse la moneda en el hombro. Sí. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué pasaba eso, doctor? Bueno, nosotros sudamos, ¿no? Y además de eso, las glándulas sudoríparas o sea, generan ese sudor, tienen material acuoso, el sudor, y crean una tensión superficial. Además que nosotros tenemos grasa normal en la piel, ¿no? Tú coges una cuchara sudando y te la pones ahí, con una región sudada, vas a probarle que la tensión superficial la haga que aguante ese peso. Ahora, yo le digo a esas personas que cojan y se echen talco, se laven la zona, se echen talco. Si hay un material magnético adentro, si tú te limpias la zona y te echas talco, no te modifica el material magnético. Claro que no. Ok, que se pongan esa bucha, a ver qué le pasa. Aquí tenemos un challenge del doctor Darien. Vacúnense, luego lávense el hombro, pónganse talco y a ver si algo se les va a pegar ahí. Aquí lo dice el doctor. Doctor, tengo otra. Mira, que nos están viendo de Cuba, caballero, gracias a la gente que nos ven desde Cuba. José Emilio desde Cuba nos pregunta: ¿estas vacunas están comprobadas que no afectan el sistema reproductor humano, femenino o masculino? ¿Hay algún componente que pueda afectar la fertilidad de los seres humanos? Es la misma pregunta. Yo creo que es una de las cosas que más la gente pregunta, doctor. Sí, no. La respuesta es no. Aquí preguntando también cuánto tiempo hay que esperar antes de ponerse el booster después de ponerse el segundo pinchazo. Me están preguntando por la tercera dosis. ¿Cuánto tiempo es para la tercera dosis? No, la tercera dosis de Moderna, o sea, de Pfizer, disculpen, yo realmente no sé cuánto periodo están esperando por la tercera dosis, pero eso ya se lo dirán ya cuando tengan la tarjeta de vacunación, cuál es el día que le toca. Perfecto. De hecho, la tercera dosis en muchas personas se puso después que de otras. Porque la tercera dosis salió recientemente. Recién, hace un par de meses. Muchas personas estaban vacunadas con la segunda dosis, por ejemplo, en mi caso, estoy vacunado desde enero con la segunda dosis ya. Doctor, pero usted es de los valientes, usted se vacunó desde enero. Yo me la puse de primero casi. Llegó a Miami y yo me la puse sin doctor, una pregunta que creo que ya me está respondiendo con lo que me dijo de que está hecha las vacunas. Porque cuando comenzaron las vacunas, recuerdo que se tenían que almacenar a temperaturas muy, muy frías y había que construir unos refrigeradores especiales y transportarlo en no sé dónde. Y yo me preguntaba, si es líquido, ¿cómo es posible que ese líquido no se congele a una temperatura tan baja? Pero es que ahora me estoy dando cuenta que es grasa. La vacuna está compuesta gran parte de grasa, por lo que me comentó usted, ¿no? ¿Es la razón? Sí, son liposomas, se llaman liposomas, pero mira, un ejemplo. El agua, todos sabemos desde estudios elementales de primaria, secundaria, ¿no? Se congela a 0 grados el agua. Ahora ustedes ponen agua, sal y mezclan el agua con sal, la disuelven. La ponen en el congelador y ponen un termómetro cuando salga. No está a 0, está a menos. ¿Por qué? Eso se llama descenso del punto crioscópico, debido a que hay partículas que hacen que descienda el punto crioscópico, al igual que el agua ebullice a 100 y sin embargo, cuando nosotros le echamos sal, lo que hace es que aumente el punto crioscópico. O sea, el cambio del punto crioscópico depende de la solución, o sea, de las partículas que están disueltas en esa agua. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, eso no es agua, evidentemente, es un líquido. Los líquidos no todos congelan a 0 grados. Hay líquidos que pueden congelar a menos 78, a menos 100 grados Celsius. ¿Cómo no? Si, por ejemplo, nosotros ponemos en una cadena de transporte un líquido que congele a menos 100,
y en la cadena de transporte yo estoy utilizando temperaturas de menos 78, no va a congelar el líquido hasta que no llegue a menos 100. Exacto. O sea, depende de qué sea el líquido, y eso hay tablas recogidas de a cuánto congela cada líquido, por lo menos los líquidos más conocidos. Doctor, es que yo pienso muy básico. Es un agua, ¿por qué el agua no se congela a menos 70? Eso soy yo. Estamos hablando aquí también, nos está diciendo Osvaldo, que se conecta desde Berlín, en Alemania. ¿Hay que seguirse vacunando todos los años? Esto parece que sí. Bueno, no se sabe, pero hay... en la comunidad científica hay alguna idea de que esto pudiera ocurrir por las mutaciones que ocurren, igual que ocurre con la influenza. Eso se convertirá en una vacuna como la de la neumonía o la gripe, que uno tiene que ponérsela cada año. Como la de la influenza, que se la ponen cada año. De esto no se sabe todavía. Claro. No se sabe. Acuérdense que cuando una persona se vacuna, la sueltan para la calle, Sí. a la buena de Dios, y entonces después hacen todas esas preguntas cuando entras al hospital: ¿estás vacunado o no estás vacunado? Todo eso se recoge estadísticamente y los bioestadísticos hacen todo ese análisis. Eso es a nivel de CDC, ¿sabes? A nivel, claro, en otros países, a nivel de los centros de control de enfermedades de los otros países. Todo eso se recopila, se pone una base de datos, y a través de Big Data, entonces a nivel computacional se analiza si realmente está siendo factible las vacunas, si no está siendo factible, qué reducción de la inmunidad. Exacto, todo, o sea, se hace un análisis estadístico de este tema. Actualmente no se sabe si va a ser anual la vacuna, o sea, va a ser de tipo estacional esto del coronavirus, no se sabe. Eso, no, o sea, no se sabe todavía. Doctor, qué gusto que nos haya acompañado esta noche. De verdad, yo quiero decirle a las personas que yo, cuando todavía el COVID no había comenzado en Miami, yo vi un video en YouTube de este señor que tenemos hoy, esta noche, con muchísimo gusto y con mucha prestancia ha venido a comentarnos. Vi un video de este doctor explicándonos en YouTube qué cosa era el COVID. Y por este doctor que tenemos sentado conversando con nosotros hoy, es que yo entendí de qué se trataba y me preparé y me mandé a correr a buscar máscara, alcohol y todo eso, porque sabía que lo que venía era fuerte. Yo creo que esta noche ha sido bastante amplio la información que hemos recibido de parte del doctor. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y usted mismo se comprometió a regresar para hablarnos de las vacunas de Johnson & Johnson y de la vacuna de Cuba. Lo vamos a tener con nosotros pronto, ¿verdad? Oh, sí, seguro. Aquí me están diciendo que es un doctor muy moderno, con tatuajes, aretes, porque yo creo que estaban esperando que viniera el señor mayor con los espejuelitos aquí, con una bata blanca y el estetoscopio siempre colgado en el cuello. Pero ya están mirando, señores, es un biólogo molecular, no es un médico de guardia, es un biólogo molecular que hemos tenido esta noche la oportunidad. No, yo no soy médico, o sea, soy bioquímico y biólogo molecular de formación. Pero eres doctor, ¿tienes doctorado? No, un máster. Pero peor todavía, señores, que tenemos un máster esta noche aquí con nosotros. Qué placer, qué gustazo, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros seguimos con el programa, pero ahora vamos a dejar que el doctor descanse. Es sábado por la noche, a lo mejor tiene algún plan. Seguimos con el programa. Y a usted, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Un gustazo, un abrazo. Un gusto.